Hola, buenas, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien. Como les decía en el campus, espero que hayan tenido un buen receso académico o vacaciones de invierno, pero bueno, la mayoría por ahí no se fue a ningún lado o incluso no acordó con sus otras actividades, pero así todo espero que hayan podido descansar del conservatorio y bueno, y hayan podido reponer energías para esta parte del año que se viene y que queda. Bueno, mi idea con este video, como les comentaba, es hacer un cierre de la unidad 3, ya que no sé si lo pudieron notar, pero si se fijan en el programa, en la unidad 3 hay una serie de textos que fuimos viendo y nos quedó uno, que en el programa figura, digamos, como el capítulo 4, un texto de carretero. La verdad es que cuando lo reví para ver qué bibliografía les pasaba para esta primera parte del segundo cuatrimestre, me pareció que el texto era bastante largo y con información un poco repetitiva de algo que ya habían estudiado para el parcial, de manera que consideré que iba a ser contraproducente pasarles este texto largo y repetitivo para leer y para iniciar con ganas el segundo cuatrimestre. Por eso les pasé los textos que les pasé. Uno es el de El poder de los límites, que es un capítulo de Free Play. Free Play, bueno, no sé si la mayoría lo conoce o lo leyó. Básicamente es un libro que trata sobre la improvisación en el arte. Y este capítulo en particular me parece que está bueno para pesquisar algún concepto y poder extrapolarlo del ámbito del arte y verlo en el psicoanálisis, que también tiene algún concepto parecido, ¿no? Por un lado, y por otro, el otro capítulo justamente habla de, digamos, es más específico sobre psicoanálisis, pero en relación con el arte, como para poder justamente abordarlo, digamos, siendo que el psicoanálisis es una escuela tan importante para la psicología o tan conocida, pero digamos, tan grande y tan compleja. Bueno, me pareció una buena idea poder ir a hacer un acercamiento desde el arte y bueno, y extrapolar conceptos como para poder hacer una entrada al psicoanálisis más amena, porque es una teoría muy larga. Imagínense que para quienes estudiamos psicología nos dieron psicoanálisis durante 5 años y hubo muchos conceptos que hubo que ver y rever, ¿no? Como escuchar, repetir, asimilar. No es una teoría sencilla ni que sea fácil poder como transmitirla en una o dos clases. Por eso, bueno, vamos a confiar en el poder del tiempo y bueno, que las ideas vayan como asimilándose, como les decía. Dicho esto, la idea fue darles estos textos y con el de carretero hacer yo una clase, una especie de cierre de los autores, ¿no? De Piaget y Vygotsky, que los venimos viendo, de la unidad 3, y bueno, y que les pueda hacer más ameno que el texto en sí, que obviamente lo pueden leer igual, después lo voy a subir, pero nada, me parece que con esta clase va a estar bien. Bueno, entonces, como les decía, el capítulo de carretero que tenían en la bibliografía habla sobre cognitivismo, que además es algo que me parece importante dar, ¿no? Un tema que me parece importante dar y que me parece pertinente además que conozcan, al igual que el conductismo, del que también vamos a hablar, como para que tengan una idea de algunas corrientes de psicología que fueron surgiendo y también para que puedan articular los autores que ya hemos visto, como Piaget y Vygotsky, a sabiendas de que son precursores del cognitivismo, y bueno, que puedan darle una vuelta a todo esto. Mi sugerencia es que si alguno o alguna hizo en su momento, cuando les dije al principio de cursada que podían hacer una línea del tiempo y que les iba a servir para estudiar, bueno, si realmente la hicieron, que puedan pesquisar estas escuelas, estas corrientes, o sea, o básicamente ponerlas en la línea del tiempo, sumarlas para ir comparando e ir entendiendo más o menos en qué época surgían y qué debates se daban o bueno, cuál era el contexto y ese tipo de cuestiones. Es una sugerencia, cada cual la toma o la deja. Bien, bueno, ahora sí vamos a hablar del texto en cuestión. En principio me gustaría hacer una breve explicación sobre el conductismo, porque
El cognitivismo surge después, con algunas críticas hacia el conductismo y algunas mejoras, digamos, o algunas ideas superadoras, y en ese sentido es importante que entiendan digamos, las conceptualizaciones básicas del conductismo. Bueno, supongo que recordarán que 1879 fue un año bisagra para la psicología, porque fue el año en el que surgió, digamos, la psicología con nombre propio, ¿no? Como disciplina autónoma y como disciplina científica. Supongo que recordarán que esto tenía que ver con que Wilhelm Wundt, que es el creador de la primera escuela de psicología experimental, un autor alemán, justamente, utilizó el método experimental y eso, digamos, adhiriendo a las ideas del positivismo que decía que digamos, cualquier disciplina para considerarse científica tiene que respetar o utilizar el mismo método unívoco para todas las ciencias, tanto las naturales como las sociales, o digamos, tanto las que hoy entendemos como ciencias naturales o sociales, que era el método experimental, que era más bien el método que siempre utilizaron las ciencias naturales, ¿no? Se trataba de que sea un conocimiento lo más objetivo posible, o un conocimiento objetivo directamente, así que no haya, digamos, que no intervenga la subjetividad, y bueno, y que el objeto de estudio de las disciplinas justamente sea un objeto tangible, ¿no? Un objeto no abstracto, sería como concreto justamente, ¿no? Tangible, que se pueda medir, que se pueda estudiar en un laboratorio, y eso lo logró Wilhelm Wundt. Entonces, digamos, en ese sentido logró que la psicología sea una ciencia autónoma, obviamente, de la filosofía. Y a partir de ese año y de ese momento empezaron a surgir otras teorías también en distintos lugares, como por ejemplo pasó con la Gestalt, que surgió a principios del siglo XX, también en Alemania, lo cual es importante porque, bueno, como decíamos, la primera escuela de psicología experimental surge en Alemania, también tomando como objeto de estudio la conciencia, ambas escuelas, la psicología experimental positivista y la escuela de la Gestalt, aunque considerando la conciencia de distintas maneras, ¿no? La psicología experimental va a decir que la conciencia es una asociación de elementos simples, porque la psicología experimental lo que hacía era, mediante la hipnosis, primero hipnotizaban a una persona, y luego cuando la persona volvía a su estado habitual, le preguntaban, qué había, digamos, a partir de ciertos estímulos que le habían dado a esa persona durante la hipnosis, qué era lo que había, digamos, qué sensaciones había tenido, ¿no? Como el registro de lo que había sentido, y eso, digamos, ese relato de la persona era considerada digamos, la conciencia, ¿no? La conciencia de la persona. Y en ese sentido es que Wilhelm Wundt decía, a partir de determinados elementos simples, como pueden ser, no sé, si el estímulo que le daban era un helado, por decir un ejemplo, el helado, digamos, la descripción que una persona podía hacer del helado era, no sé, es blandito, es dulce, es frío, digamos, son como distintas sensaciones, y esas distintas sensaciones para Wundt eran elementos simples que asociados formaban lo que es la conciencia. La psicología de la Gestalt lo que va a decir es que la conciencia en realidad es un todo, digamos, es concebida como un todo, porque va a estudiar al ser humano en su integralidad, cuerpo, mente, alma, y va a decir, digamos, el lema básico de la escuela de Gestalt va a ser que el todo es más que la suma de las partes, o sea que ahí ya vamos a entrar en lo que tiene que ver con el paradigma de la complejidad, que lo vimos, que estuvimos hablando bastante, ¿no? El paradigma de la complejidad, que es mucho más, digamos, nuevo, ¿no? En el tiempo. Lo que estoy diciendo no es que la psicología de la Gestalt se posicionara en el paradigma de la complejidad, porque no se corresponden en el tiempo, pero sí que hoy podría ser considerada desde el paradigma de la complejidad, porque justamente criticaba el positivismo, porque, como les decía, uno de sus lemas fundamentales es que el todo es más que la suma de sus partes, o sea que ya no concebía la conciencia como una sumatoria de elementos simples y ya, sino que el todo era siempre superior, digamos, era mayor, no es que el todo se dividía y se formaban las distintas partes, ¿no? Entonces, esto en realidad, para que vean
las ideas que iban surgiendo en Alemania, o las discusiones que iba habiendo en Alemania respecto de la psicología, ¿no? Respecto de la experiencia consciente, por ejemplo, si era, digamos, un todo, o si el todo era más que la suma de sus partes, ¿no? Si era una simple asociación de elementos simples, o era un todo dinámico que en realidad era más, ¿no? que la simple asociación. Bueno, estas discusiones. Por supuesto, la Gestalt va a ser crítica al positivismo, ¿no? Ya estamos hablando de una escuela que consideraba al ser humano como un todo integral, esto que les digo, ¿no? Cuerpo, mente, alma, lo cual ya, digamos, al introducir el alma como concepto, desde ya podemos decir que no es un concepto concreto, ¿no? Como el positivismo lo requería, sino más bien abstracto y más parecido a las ideas de la psicología cuando era parte de la filosofía todavía. Entonces, bueno, digamos, estas ideas y estas escuelas van surgiendo en Alemania, como les digo, y otras escuelas también en Europa. Y paralelamente en Estados Unidos surge también a principios del siglo XX el conductismo, que es una escuela de psicología científica, por supuesto, que incluso le criticó a la psicología experimental de Wundt, que, bueno, podemos decir que era científica porque básicamente, como mencionamos antes, fue gracias a esa escuela que la psicología se pudo autonomizar en la filosofía y considerar una disciplina científica. Pero el conductismo le va a criticar a la psicología experimental que no es del todo objetiva o que no es del todo científica, porque su método científico, si bien es el experimental, es el experimental con uso de introspección. En esta parte que les decía de preguntarle a una persona cuál fue su experiencia, que haga una introspección para poder decirnos cuál fue su experiencia, cuáles fueron sus sensaciones cuando estaba hipnotizada. Bueno, justamente esa parte de la introspección al conductismo le va a parecer poco científica, bastante subjetiva como para ser lo científica que el positivismo requería. Por lo tanto, el conductismo se va a posicionar como una corriente más científica todavía, ¿no? ¿Qué va a estudiar con el conductismo? Va a estudiar la conducta, va a decir que la conducta, justamente, y va a estudiar la conducta y no la conciencia, porque va a decir que la conciencia es como casi inobservable. En cambio, la conducta es observable y básicamente va a consistir, según esta teoría, en una respuesta, ¿sí? La conducta va a ser entendida como una respuesta a determinados estímulos que vienen del medio ambiente, ¿no? Hemos hablado del conductismo, si bien no lo vimos en profundidad. Entiendo que hemos hablado, por ejemplo, del experimento del perro de Pavlov, ¿no? Esto de condicionar justamente la conducta, ¿no? Porque tiene ese nombre. Tiene condicionamiento operante, justamente tiene que ver con, digamos, ante determinados estímulos, cómo manipular los estímulos para que la respuesta, la conducta, sea otra, ¿no? El objetivo del conductismo era, de alguna forma, poder moldear las mentes, por si no lo recuerdan, o por moldear, digamos, sí, las conductas de los seres humanos. Por si no lo recuerdan, creo que lo mencioné, ¿no? Que, digamos, hay muchos estudios de laboratorio, por supuesto, conductistas, con animales, con ratas, con perros, ¿no? Y para el conductismo, la conducta de un animal y la del ser humano eran estudiadas de manera bastante similar. Entonces, básicamente, posicionaban al ser humano en un lugar pasivo, porque decían que, digamos, era pasivo ante los estímulos del ambiente, respondía, digamos, ante los estímulos del ambiente de forma casi pasiva, no había una posición activa, ¿no? en esa respuesta. Y esto es lo que manifiesta el conductismo, ¿no? Justamente, bueno, el condicionamiento operante, esto que decíamos del perro de Pavlov, que era que le hacían sonar una campanita cuando iba a comer, por lo tanto ya lo acostumbraban a que ante el estímulo de la campanita salivara porque iba a comer. Entonces después, si el estímulo seguía siendo el mismo, la campanita, pero no había comida, bueno, el perro salivaba igual, digamos. Esta era la demostración que se hacía con el experimento, pero básicamente tenía que ver con esto que les digo de poder, a través de reforzadores, tanto positivos como negativos, ¿no? De premio y castigo, bueno, ir moldeando las conductas, ¿no? Si las conductas, no sé, del animal o de la persona que estuviera en situación de experimentación no se adecuaban a lo que buscaba el observador, bueno,
metían un reforzador negativo o un castigo, y bueno, si era una conducta que se adecuaba a lo que buscaban, le daban un premio al animal o a la persona, y de esta manera intentaban moldear esa conducta, porque era lo que tenían, digamos, como idea el conductismo. Luego, esto creo que también lo hablamos, tiene como su correlato en la educación, ¿no? Que tiene que ver con concebir a un alumno pasivo, ¿no? Como un recipiente de información, sin conocimientos previos, ¿no? Justamente, como alguien a quien el docente en su función puede moldear, ¿no? Esta era la concepción, como una, digamos, que se extrapolaba el conductismo hacia la educación y que tuvo que ver con el método instruccional que se utilizó durante bastante tiempo, lo que ya venimos hablando, ¿no? Que tenía que ver con, no sé, un docente que estaba a un nivel más arriba porque estaba parado en una tarima, ¿no? Por ejemplo, alumnos pasivos, tabula rasa, toda esta concepción. Pero bueno, el conductismo, más allá de que uno hoy lo pueda evaluar como una corriente bastante básica o simple, tuvo mucha trascendencia para la clínica por un lado, para la clínica psicológica y para la educación por otro. Luego, a mediados del siglo XX, recuerden, el conductismo era a principios del siglo XX, el cognitivismo, que es de lo que quiero hablar ahora, surge a mediados del siglo XX. Surge justamente esta teoría que es el cognitivismo. ¿Qué indica? O que estudia. Se preocupa por estudiar el comportamiento, ¿no? O los procesos o funciones mentales. Le critica el conductismo, pero el cognitivismo va a ser una ciencia, digamos, una psicología científica también. De hecho, hoy en día, no sé, creo que de esto también hablamos, una de las corrientes que le hace frente al psicoanálisis como hegemonía, el psicoanálisis es hegemónico en lo que es la clínica psicológica acá en Argentina, la corriente que más le hace frente es la terapia cognitivo-conductual. Es decir, digamos, tanto el conductismo como el cognitivismo aún hoy se siguen utilizando. Por eso es interesante, ver cómo surgen, qué se critican el uno al otro, ¿no? Y en este sentido el cognitivismo le va a hacer una serie de críticas al conductismo, ¿sí? Por un lado va a decir que el conductismo en ningún momento se ocupó de los procesos mentales, ¿no? Y de su determinación en la conducta humana. Recordemos que el conductismo básicamente estudiaba de la misma manera a los animales y a las personas y nunca mencionó, digamos, procesos puntualmente humanos, ¿no? O lo que otros psicólogos u otras escuelas sí se preguntaban es qué sucedía en la mente, ¿no? En los procesos mentales. El conductismo no se preguntó por procesos mentales, simplemente atinaba a decir que toda conducta era una respuesta a determinados estímulos. Punto. No parecía haber mucho proceso en el medio, justamente. Por otro lado, otra cosa que le critican al conductismo es haber sostenido justamente que dependemos de estímulos ambientales y haber sostenido también que somos pasivos ante esos estímulos, ¿no? Bueno, por supuesto también haber equiparado las conductas animales a las humanas y haber aceptado los criterios positivistas como base epistemológica para los estudios científicos de psicología. Entonces, el cognitivismo, bien, también va a ser una psicología científica, va a tener como método de estudio entonces el método experimental, pero va a tener como objeto de estudio los procesos mentales, ¿no? O el comportamiento. O sea, el cognitivismo se va a preguntar por aquellos, por ejemplo, por la memoria, por la percepción, por el razonamiento, por aquellos procesos mentales que están presentes, que son un poco más complejos, ¿no? Que la conducta, que la simple conducta, y que parecieran ser más específicos de los seres humanos, ¿no? Va a concebir a la mente humana como procesadora de la información, ¿sí? Esto es muy importante porque ahora, justamente la psicología cognitiva va a surgir a mediados del siglo XX en paralelo a otras teorías u otras corrientes de distintas disciplinas que además le van a dar aportes a la psicología cognitiva, como ser, por ejemplo, la teoría de la comunicación, ¿sí? Que establece que entre la entrada y la salida de la información
hay cambios, hay interferencias, hay ruidos, ¿no? Que esto, por ejemplo, el conductismo, o en la época del conductismo no, era simplemente estímulo, respuesta, punto. Otra teoría que va a aportar, que va a hacer aportes al cognitivismo, va a ser la cibernética, ¿sí? La teoría general de los sistemas, lo cual es sumamente importante porque es la época en la que surge toda esta cuestión de los sistemas informáticos, ¿no? Y la computación. Y bueno, van a entender, el cognitivismo va a entender a la mente humana como un sistema complejo, ¿sí? Que va a tener mecanismos que permitan seleccionar el ingreso de información, organizarlo y plantear determinadas salidas. Después está la teoría de la computación también, ¿no? Que va a hablar de que tanto las máquinas como la mente humana van a ser capaces de reconocer, organizar, almacenar y recuperar información. Y bueno, por último también está la teoría de la lingüística de Noam Chomsky, que justamente es un autor que afirma que contamos con un dispositivo mental innato, ¿sí? Que denominado gramática universal. Digamos, con lo que él dice es que tenemos un dispositivo justamente mental desde que nacemos, llamado gramática universal, que hace que a lo largo de nuestro desarrollo o de nuestra evolución podamos por supuesto con la ayuda de los otros, ¿no? A través del contacto con nuestra comunidad, desarrollar el lenguaje, ¿no? Entonces todas estas teorías van a ir surgiendo en este momento histórico y van a hacer sus aportes a la psicología cognitiva. De esta manera lo que podemos observar es que mientras el conductismo equiparaba la conducta animal a la conducta humana, el cognitivismo va a equiparar el procesamiento, digamos, de la información de las máquinas, de las computadoras, al procesamiento de la información de la mente humana, ¿no? Hablando de que ambas son estructuras en donde, entra información, algo sucede, ¿no? También, justamente, el cognitivismo se encarga de estudiar qué sucede ahí, ¿no? Cuáles son las interferencias, los ruidos, qué es lo que sucede, cuáles son los procesos, antes de que salga esa información, ¿no? Pero bueno, básicamente, para que tengan una idea, esto es lo que es el cognitivismo, ¿sí? Tiene que ver con la cognición, con los procesos mentales, ¿sí? Con la mente humana concebida como procesadora de información, ¿no? Y todo lo que ocurre en esos procesos. Y con las críticas correspondientes al conductismo, como les venía diciendo. Entonces ahora lo importante sería, lo que queda sería pensar por qué Piaget y Vygotsky son considerados autores precursores del cognitivismo. Porque si lo pensamos, las ideas de Piaget y Vygotsky, ambos autores empiezan a escribir más o menos en la época de 1920, 1922, 1924. Recordemos que mientras Piaget escribía y publicaba, hacía sus publicaciones, iba siendo leído y todo. No así Vygotsky, que tuvo una corta vida, pero que además, de alguna manera, por distintas cuestiones políticas, por ejemplo, sus ideas llegaron mucho más tarde, ¿no? Por lo menos a Occidente. Entonces, pensar eso, ¿no? Que ambos autores empezaron a escribir en la década del 20 o a hacer publicaciones en esa época, y si situamos el cognitivismo en 1950, 1955, tenemos ahí como 30 años de diferencia, motivo por el cual se dice, tanto Piaget como Vygotsky podemos pensarlos como precursores del cognitivismo. ¿Por qué? Porque, por un lado, porque ambos tienen una visión genética, como veníamos manifestando, que quiere decir que estudian la evolución del desarrollo, ¿no? El desarrollo de las personas evolutivamente, ¿no? La evolución justamente del desarrollo de las personas desde que nacen, desde que nacen hasta, sobre todo en su infancia y todo su crecimiento. Y en ese sentido, se preocupan por temas que el cognitivismo, toma como objeto de estudio, que tiene que ver con, de alguna manera, con las funciones mentales, ¿no? Como con el desarrollo de la cognición, con, justamente con las maneras de aprender y de comprender del ser humano, ¿no? O sea que esta sería una primera
razón por la que podemos considerar que ambos autores de alguna manera preceden a las ideas del cognitivismo, ¿no? Y del constructivismo también. Pero bueno, es otro tema. En la obra de Piaget, por otro lado, tenemos una teoría acerca del desarrollo, como veníamos diciendo, que incluye toda una elaboración teórica sobre los mecanismos internos del conocimiento, como la asimilación, la acomodación. Bueno. Entonces, la ciencia cognitiva persigue justamente el estudio del conocimiento desde distintos puntos de vista, buscando comprender ese conocimiento, ya sea en lo abstracto, en el ser humano o en una máquina. ¿Sí? Entonces, digamos, ahí hay otro punto de equiparación, ¿no? En toda la, bueno, que es un poco lo que decíamos antes también, ¿no? Por un lado la cuestión genética, estudiar evolutivamente el comportamiento, la cognición, y por otro, en el caso de Piaget, justamente, bueno, toda la elaboración teórica que él tuvo sobre estos mecanismos internos de acomodación, asimilación, equilibración, tienen que ver también con esto, ¿no? Por otro lado, justamente, por si recuerdan, la escuela de Ginebra, la escuela de Piaget, hablaba, o sea, bueno, como que explicaba qué podía hacer el niño o la niña en cada estadio, ¿no? Cuáles eran los alcances y las limitaciones, están, digamos, la conservación, la clasificación, la proporcionalidad, bueno, las operaciones transitivas, bueno, toda la permanencia de objeto, todas estas cuestiones que son sumamente importantes y que hacen a la escuela de Ginebra, digamos, a la escuela piagetiana, una escuela súper interesante, con un montón de aportes a la psicología del desarrollo y también a la psicología de la educación, pero que además, bueno, comparten justamente con el cognitivismo esto, ¿no? Estar como focalizándose en el desarrollo cognitivo en este sentido. Después, bueno, por otra parte, Vygotsky, ¿se acuerdan que él, bueno, estudia los procesos psicológicos superiores como parte de la conciencia, ¿no? Él también se propone estudiar la conciencia, considerando que la psicología debía hacerse cargo de abordarla, teniendo en cuenta que digamos, había discusiones sobre, bueno, hay que abordar la conciencia solamente, que era lo que, bueno, veíamos antes. Después, bueno, el psicoanálisis va a decir que hay un espacio de la psiquis que es inconsciente y va a estudiar el inconsciente, entonces, digamos, son todas estas discusiones que se vienen dando. Vygotsky, por su parte, dice, sí, igual hay que estudiar la conciencia, no es que hay que dejarla de lado, considera que la psicología debe hacerse cargo de abordarla. También, por otro lado, Vygotsky es un ferviente lector de Pavlov, ¿no? Y del conductismo, pero lo critica, obviamente, porque, bueno, dice que la metodología del conductismo no era adecuada para nada para estudiar los procesos psicológicos superiores. Recuerden que Vygotsky separaba los procesos psicológicos elementales y superiores, y los elementales tenían más que ver con, digamos, algo, digamos, universal, ¿no? Con procesos universales que compartimos, por ejemplo, con los animales. En cambio, los procesos psicológicos superiores son procesos psicológicos característicos del humano, ¿no? De lo social, de lo cultural, todo esto que decía Vygotsky, y que, bueno, que también hace que estudie la conciencia y que se preocupe por todas estas cuestiones, ¿no? Que también el cognitivismo se preocupa. Por otra parte, Vygotsky estudió el lenguaje también, ¿no? Como le dio una importancia supina al estudio del lenguaje, como supongo que recordarán. Y para Vygotsky, no, digamos, el lenguaje no tiene una mera función simbólica como para otros autores, sino más bien una función comunicativa y social. ¿Sí? Piaget, por ejemplo, va a sostener que el lenguaje tiene poca influencia en el desarrollo, salvo en el estadio de las operaciones formales. Sin embargo, Vygotsky va a considerar que el lenguaje tiene una relación directa con el desarrollo, ¿sí? Y esta idea coincide mucho con el enfoque cognitivo, que sostiene que el lenguaje y el pensamiento parecen tener una enorme influencia mutua, ¿no? A lo largo del desarrollo. Bueno, estas cuestiones son un poco para, como les decía, para entender, digamos, por qué tanto Piaget como Vygotsky son considerados precursores del cognitivismo. También son considerados precursores del constructivismo, que bueno, lo podemos hablar más en la clase, pero en la clase presencial, pero o creo que ya lo hemos mencionado, o seguramente lo han escuchado en otras materias, seguramente en didáctica, por ejemplo, que tiene que ver con el papel que se le otorga al alumno, porque se acuerdan que hablábamos del conductismo,
y decíamos que la teoría, digamos, extrapolada al ámbito de la educación, pensaba a un alumno pasivo y a un docente activo, ¿sí? A un alumno pasivo y consideraba una tabula rasa, digamos, un recipiente a llenar de información. En cambio, todas estas teorías que van surgiendo, estas corrientes que van surgiendo hacia mediados del siglo XX, perdón, que si hacemos un poco de memoria, en una de las primeras clases mencionábamos que justamente a mitad de este siglo empiezan a tomarse más en cuenta las cuestiones sociales, ¿no? Esto que plantea Vygotsky, como digamos la importancia de lo social, de lo intersubjetivo, de lo cultural. Entonces, bueno, ahora, digamos, pensando en esto, nos llama tanto la atención que a partir del surgimiento del cognitivismo y todas estas teorías que les comentaba, la teoría de los sistemas, ¿no? La computación, la lingüística, bueno, la concepción en educación de lo que, de lo que es un aula, la clase, ¿no? El alumno, el docente, cambie, varíe. Bueno, y ahí es donde va a haber, digamos, se va a empezar a hablar de constructivismo, que tiene, digamos, que ver con considerar, bueno, por un lado, con la construcción del conocimiento, ¿no? Que es algo de lo que también hablaron sobre todo Piaget, que hablaba, bueno, del sujeto tan activo en esa construcción de su conocimiento. Y bueno, Vygotsky lo planteaba desde lo intersubjetivo, ¿no? Decía, primero viene lo intersubjetivo, o sea, al estudiar los procesos psicológicos superiores, que son los específicamente humanos, hablaba justamente de que, bueno, primero, al vivir en sociedad, bueno, justamente estos procesos se daban primero, o se internalizaban, ¿no? Se aprendían de forma intersubjetiva, se internalizaban y ahí se hacían intrasubjetivos. Entonces, bueno, ambos autores de alguna manera, digamos, marcan una diferencia con la idea que el conductismo le daba a los distintos miembros del proceso educativo, ¿no? Y así va surgiendo también el constructivismo, que tiene que ver con esto, de que el sujeto es activo en la construcción de conocimiento, que es un sujeto que trae conocimientos previos, ¿no? Y que es importante e interesante rastrear esos conocimientos previos en una clase, como para partir de ahí y poder ir, digamos que, sí, construyendo más conocimiento partiendo desde lo que uno trae, ¿no? Que es un poco lo que venimos planteando, pero bueno, como para ponerle nombre y conceptualización. Bueno, también Piaget y Vygotsky, como podrán apreciar, son precursores también del constructivismo. Por eso son tan importantes, ¿no? Para la educación, por eso los estudiamos. Y bueno, un poco la idea fue hacer un cierre, se me hizo un poquito larga la clase, pero bueno, seguramente son cuestiones muchas que ya escucharon, otras que, bueno, podrán asociar ahora. Esa es la idea. El texto, bueno, esto lo podemos hablar el jueves en forma presencial. Obviamente el texto de carretero del capítulo lo puedo subir y si quieren lo pueden leer. Si no, básicamente la idea es con esta clase hacer un cierre de Piaget y Vygotsky, como les decía. Ojalá puedan tomar algún apunte de esto. O poner, ¿no?, el conductismo, el cognitivismo o alguna otra teoría dentro de esta línea de tiempo que les mencionaba. Y bueno, y vamos a arrancar con psicoanálisis, que es una teoría muy interesante. Así que espero que la podamos disfrutar y que también les aporte, digamos, conceptos e información para su ejercicio docente, presente o futuro. Así que bueno, los veo y las veo el jueves y bueno, seguimos conversando. Un abrazo.